que me dice. ¿Ya estás grabando? Que agarra y que me dice. Soy la capitana Gila y les doy la bienvenida a este vuelo con destino a, la verdad, aún no sabemos dónde. La duración estimada del vuelo será de 55 minutos, aclarando que podrían presentarse alguna que otra turbulencia. Por favor, evite recordatorios maternales hasta el fin del vuelo. Por motivos de seguridad, les rogamos guarden su equipaje y todos los choros mareadores donde nadie puede encontrarlos. Abróchese el cinturón. Si quiere escapar de la realidad, alerta. Está permitido el uso de chemo, churro y garnacha, bebidas embriagantes por si es necesario saltar por la puerta de emergencia. Aerolínea con Ingenio les da la bienvenida. Acción. El urbanismo y la movilidad se han considerado tradicionalmente desde la visión del macho alfa lomo plateado. Grrr. Esta manera de ver ha provocado grandes desigualdades sociales y daños contra ciertos grupos de población como mujeres y personas de la comunidad LGBTI y más. Hay que aceptar que existen desigualdades que también se ven reflejadas en la manera en que se constituye un espacio. Mujeres involucradas en la arquitectura, el urbanismo y la geografía han venido demostrando que el urbanismo y la movilidad no son neutras, que es necesario incluir una perspectiva de género, teniendo en cuenta la diversidad y el derecho de las mujeres a la ciudad. ¿A poco no somos bien chingonas las mujeres? Los roles de género que tradicionalmente relegaban a la mujer al cuidado de los hijos y del hogar están cambiando. Afortunadamente y pese a muchos, millones de mujeres se suman a la fuerza laboral. La ciudad es un espacio de evoluciones. Es un derecho humano sentirnos libres, autónomos e independientes. Que nadie tenga que pensar qué ponerse para salir a la calle para evitar ciertas zonas. ¿A dónde tan solita, chiquita? No, porque es necesario hacer trayectos más largos para llegar a un destino, o gastar más dinero, o decidir no moverse porque ya es de noche. Con mejor infraestructura de transporte público y movilidad, podemos generar, entre otras cosas, igualdad, acceso al trabajo, desarrollo profesional, estabilidad personal y familiar. ¡Súbale, súbale, hay lugares! Hagámonos sensibles sobre las problemáticas de género. Algunos dirán, ya va a empezar esta vieja con sus loqueras feministas. Pero no seas penca. Si no lo entiendes por conciencia, razónalo por sentido común. De entrada, las mujeres representamos más del 50% de la población. Si empezamos a generar acciones con perspectiva de género, daremos pasos agigantados rumbo a un desarrollo integral. Las mujeres debemos apropiarnos de manera segura de las calles. Generemos una nueva conversación sensible y abierta a nuevos hábitos. Como primer paso, hay que informarse sobre los conceptos clave del urbanismo y movilidad con perspectiva de género. De ahí la necesidad de tocar el tema en este programa. Vayamos entonces a la mesa de Agarra y que me dice. Agarra y que me dice aspira a fomentar la conversación.
dando voz a representantes de la cuádruple hélice. Nuestros invitados están o han estado participando en el sector público o en el privado, en la academia o bien en la sociedad civil organizada, buscando que en este caleidoscopio de visiones informemos, pero sobre todo propongamos. En este día nos honra con su presencia Lorena Suárez Álvarez, diseñadora industrial por el TEC de Monterrey Campus Querétaro. Tiene maestría en diseño e innovación por la Facultad de Ingeniería de la UAC, en donde también desarrolló un proyecto donde implementaron metodologías de acción social, así como de investigación sobre acción participativa en el desarrollo de transferencias tecnológicas. Doctoranda en Innovación Tecnológica y Hábitat, también por la UAC. Dentro del programa, decide abordar temáticas relacionadas con la perspectiva de género, la división sexual del trabajo y la organización social y espacial de las labores de cuidados. Irma Ladrón de Guevara. Cuenta con más de 25 años de ejercer la arquitectura y con la experiencia profesional en el ramo de la administración de obra, construcción y análisis urbano. Analista y asesora de entidades como la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el municipio de Querétaro, en donde por varios años ha estado involucrada en planes de desarrollo en la zona metropolitana de Querétaro. Es integrante del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro y convencida que la construcción de la mano a la administración, basado en un buen análisis urbano, equipamiento y de infraestructura, siempre concluye en un buen proyecto que vive para sí mismo. Paloma Concha es licenciada en Filosofía y maestría en Educación. Forma parte del colectivo Ella, realizando actividades y propuestas para que el diseño de las calles responda a la pirámide de movilidad sostenible, a la integración de la comunidad y a la seguridad de las mujeres y niñas que las transitan. Participa en el colectivo Zapato Blanco, que visibiliza las muertes viales en la ciudad de Querétaro. Aldo Alfaro es arquitecto por el TEC de Monterrey Campus Querétaro. Ha sido jefe de planeación y control de DRT Construcción, gerente de calidad de Pulte Bajío Construcciones, gerente general de A+A Ingeniería y Arquitectura, vicepresidente de capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y actualmente preside el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Pues sean bienvenidos y bueno, ustedes se dieron cuenta, tenemos mesa llena y sobre todo de mucha calidad. Aquí en Agarre que me dice, el tema podrá, y lo hemos comentado, lo que estábamos comentando antes de entrar al estudio, movilidad y urbanismo con violencia, mejor dicho, con perspectiva de género. Pues muchos me dijeron, ¿cómo se come eso? ¿Para qué es eso? ¿Por dónde se ve eso? Prácticamente, y retomo la palabra que se me iba a salir hace ratito, es una parte de la violencia que tenemos como sociedad en torno a un desarrollo que estamos ya viviendo en Querétaro, o en consecuencia en el país. Pues bueno, abramos la mesa y quisiera que en principio platiquemos sobre lo que es este concepto, ¿no? Lo que es la movilidad y lo que es el urbanismo con una perspectiva de género. Lorena, empezamos. A la doctoranda. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, qué gusto compartir la mesa con todas y todos. Pues bueno, yo hablo desde la academia, ¿no? Que pues es una trinchera de todas las que estamos aquí representadas. Y bueno, antes de aterrizar, creo que el videito introductorio estuvo muy ilustrador, porque sí toca puntos claves, ¿no? Sobre todo, desde mi punto de vista y desde la investigación que yo estoy abordando, no podemos hablar de movilidad con perspectiva de género sin remitirnos a la división sexual del trabajo, ¿no? Que es esta idea en donde a los hombres se les adjudica el espacio público, las labores remuneradas dentro del mercado laboral, y a las mujeres pues el espacio privado, que son labores no remuneradas y por lo tanto dentro del ámbito social pues también se perciben como con menos valor, ¿no? Partiendo de esto, pues la organización social se fundamenta en la acumulación de bienes y de capital, y esto significa que se priorizan dentro de las decisiones que se toman en el ámbito urbano y social, pues los proyectos que tienen que ver con facilitar inversiones en el Estado y con facilitar y promover los trabajos, ¿no? Que lo vemos claramente en un estado como Querétaro, que ahorita pues es prácticamente de sus prioridades, ¿no? El crecimiento económico. Y bueno, con esto se derivan ciertas cosas dentro del ámbito urbano, en donde las labores domésticas y de cuidados, que aunque son invisibilizadas, también son necesarias, ¿no? Como decía Silvia Federici, las labores domésticas y de cuidados son necesarias y básicas para el capitalismo. El capitalismo no puede subsistir sin alguien que le dé soporte. Entonces, desde este trinchera, pues lo que se propone es involucrar estas labores dentro de las
donde se consideran toda la toma de decisiones, involucrar los trayectos de cuidados que implican, por ejemplo, el cuidado de infancias, el cuidado de personas con discapacidad, el cuidado de personas con algún tipo de enfermedad, acompañar, visitar y también la resolución de las labores domésticas. Entonces, sí, va por ahí. Paloma, desde el activismo social, que en sí el activismo es el reflejo de la dolencia de la sociedad, ¿cuál sería la visión? Bueno, desde el colectivo Ella, en el cual yo formo parte, finalmente te das cuenta, como bien dices, o sea, hay un estado de cosas, ¿no? Entonces se nos presenta esta realidad. Y en la realidad te vas dando de tumbos porque no puedes llegar a un lugar de manera fácil, porque no hay un transporte público que te lo permita, porque no hay banquetas que te lo permitan, porque no hay rampas de acceso que te permitan ir con una persona con discapacidad o con una carriola o con tu carrito de mandado o con lo que sea que tengas que ir. Las frecuencias de las rutas no son las adecuadas, el trazo de las rutas no es el correcto, el trazo de las calles no está pensado para que las personas transitemos por las calles, o sea, no está pensada la ciudad para los peatones. En este caso nos interesan las peatonas, ¿no? Entonces, como mujer, como madre, como hija, te vas dando cuenta, ¿no?, cuando vas caminando a la ciudad, de lo hostil que es el espacio público para las mujeres y sus hijas y sus hijos. ¿Qué hacemos nosotras? Visibilizarlo. O sea, nos damos cuenta de que hay cruces problemáticos y entonces vamos viendo cuáles son esos patrones naturales por los que las personas deciden cruzar la calle o adueñarse de ese espacio público, en lugar de lo que de repente, a lo mejor desde la academia o desde el gobierno se indica que debe hacerse, ¿no? O sea, nos hacen caminar 500 metros para cruzar de un punto a otro, cuando el trayecto tendría que ser como mucho más amable, mucho más caminable, más tranquilo, más eficiente, más seguro incluso. Y otro punto que también resaltamos es la cuestión del equipamiento, ¿no? Para que las calles sean seguras, tienen que darse una serie de factores. El alumbrado público, que es algo que todos tenemos como muy, no sé, en la mente, ¿no? Oye, que nos poden para que estos espacios no generen que alguien se esconda, o sea, que haya una buena visibilidad. Y algo que nos sorprende es que no hay baños públicos, ¿no? O sea, las ciudades son tan hostiles hacia las mujeres que no contemplan la necesidad de que haya baños públicos en los que las mujeres y sus hijas y las personas que dependen de ellas puedan acceder, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres que nos escuchan en este momento no han tenido que regresarse a algún lugar porque tenían que ir al baño de repente, o sus hijas o sus hijos tenían que ir al baño o tenían que cambiar un pañal? O sea, finalmente todo este equipamiento urbano abona a la seguridad y a que las mujeres nos apropiemos del espacio público, y en ese momento esto no es posible porque es un espacio público muy hostil. Bueno, me interrumpo tantito. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento y seguimos con los puntos de vista, en este caso de Irma y de Aldo. Regresamos aquí en Agarra y que me dice. Muchas gracias. Inicialmente eran 3, después dijeron no hay cuarto malo. Bueno, sí hay otro 4 medio maleta, pero hoy no nos interesa otro cuarteto. Nos referimos a la cuádruple hélice, un modelo que incluye la participación de la academia, empresas, gobierno y sociedad civil. Por eso son 4. Agarra y que me dice, propone utilizar la visión de la cuádruple hélice para platicar desde diversos enfoques sobre temas de interés de Querétaro. Es necesario incluir la voz de cada hélice: empleo, seguridad, medio ambiente, derechos humanos, educación, salud, lotería. Son muchos los retos y enormes las problemáticas. Por eso, hablando se entiende la gente. Pero, además de entenderse, se puede construir, proponer y aportar a favor de nuestro entorno. Soy la capitana Gila. Y cada semana haremos un viaje que en realidad no sabemos cómo termina. Esto es Agarra y que me dice.
Y regresamos al estudio aquí en Agarra y que me dice, y vamos a darle la palabra a Irma. Irma, que pues ha estado participando mucho en esquemas tanto del sector público y privado. Bajo ese esquema, bajo esa visión, ¿cómo ves la perspectiva en torno a la movilidad y el urbanismo en este sentido? Fíjate, justo en Querétaro, en principio México tiene la educación del urbanismo con grandes padres desde 1970. Es el primer país en Latinoamérica y de la mano con otros que creó la ciudad del bien vivir. En su momento histórico el Distrito Federal era un ideal de sueño, de diseño, 15 minutos de trayectoria, es lo amable, es verde, concreto, verde, escultura, o sea, ciertos hitos que nos hacían amable, o sea, que el caminar y el movilizarse, porque el tema movilidad es muy contemporáneo, o sea, estamos hablando de 10 años. Entonces, cuando llegan todos estos grandes maestros a nuestras escuelas queretanas, afortunadamente tenemos una visión fantástica en algunos sexenios anteriores de ordenar en escritorio nuestra ciudad. Realmente Querétaro, a pesar de que colapsa, a pesar de que hay que calcular la avenida para caminarla, los parques, cada vez que cambiamos de color se le ocurre un árbol atípico, uno en beneficio, otro que destruye. Entonces, la amabilidad de la movilidad se vuelve en deterioro. Los cambios de banquetas, los cambios de nivel, los árboles que nos dan sombra, las hermosísimas plantas que caen la flor en época de otoño, pero que tapan el drenaje, entonces invitan a que se inunde. Entonces estamos creándonos vicios que ya los escribieron los maestros del urbanismo. Habitaciones, casa habitación cerca de X número de metros cuadrados de área verde. Así, pues eso ya es una regla. Si las normas de Felipe II, cuando nos conquistaron, decía iglesia, 1 hectárea, 4 cuadras, hospital, o sea, si así nos diseñaron, ¿por qué no hoy evolucionarlo? Hoy caminamos con nuestras 3 hijas a la escuela, imposible. En principio la ruta pasa cada 55 minutos y la niña tiene que salir a las 5:50 de la madrugada en la noche. Entonces, ¿qué pasa? En lo personal, cada plan de desarrollo de zona, Querétaro está diseñado como plan parcial, debe de analizarse con los barrios cercanos, barrios distantes, barrios de sector, las colonias o fraccionamientos en zona donde cuántas gentes en el camión esperan 7:45. ¿Las has contado? ¿Hemos contado cuántas personas esperamos un camión? Son 70% mujeres. Y la mitad van con el chamaco, con la lonchera del kinder, con la bolsa del mandado dobladita, ¿sí? Y de regreso esas mismas señoras van con el mandado, con el chiquillo acalorado, con la tarea, ya fueron por el zapato, por la ropa del marido. Entonces, nosotras estamos en este momento, yo creo que sí dominamos el espacio de movilidad queretana. Es muy sencillo pararse en el Seguro Social a las 7:45 y observar, y 7:45 ya es tarde, ya llegaron tarde sus trabajos y tienen 75, 80, es cosa de escribir y anotar. Creo que lo podemos resolver todo en este momento, viviendo nuestra ciudad, saliendo con sombrero y caminando. Yo lo hago con tacones y yo sí escribo. 4 grietas, una de la C abierta, ya se le fue el pie, el anciano que no ve, se le metió el bastón. O sea, estamos tristemente en ciertas banquetas agresivas, hay accidentes, se caen las personas y te caes encima del arroyo donde van pasando 4 camiones. O sea, en tu colectivo, a mí me tocó estar en las bicicletas, en 5 de febrero llegó un punto donde eran 37 bicicletas blancas. Y las muertes eran a las 5:45 porque iban al cambio de turno de las 7 eran veladores que dejaban a 3 hijos o iban el jardinero sobre todo en Kellogg's, en esa esquina, las 4 bicicletas que era el mismo puesto de cambio de turno de 7 de la mañana, 6:45. O sea, eso no lo podemos permitir. Entonces, sí Querétaro tiene, tristemente, que resolverse con base en desgracias.
Y no puede ser eso. Entonces, vamos a tratar de ser súper positivos y sí, analizar calle por calle, cada esquina. ¿Cuántas personas y en qué sentido caminamos? A mi hija yo la recojo en una esquina porque hago 47 minutos a las 2:30, porque es una cuadra imposible queretana, no puedes. O sea, tú vas a la UCO a las 2:30. Y No, imposible. A ver, mijita, camínale a la otra cuadra. Bueno, hacemos rondín porque tampoco podemos estar ya 7 coches que van y vivimos todos en la misma calle. O sea, también eso ya no puede existir. No, Irma, es que mi hija no va a caminar esa cuadra. O sea, recogen en la puerta. No, mamacita, yo no puedo. O sea, yo soy mamá, salgo de la oficina, llego corriendo, hago 55 minutos y en la pura curva, bueno, entonces que caminen a la otra esquina. Yo, Irma, no voy a permitir que atraviesen tecnológico, porque hay 4 sentidos. No es peatonal. O sea, esa esquina, 0 peatonal. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros hijos ya no pueden ni siquiera atravesar una calle. Entonces, como bien dice el colectivo, como bien decimos las masas, vámonos al origen, la familia, el recorrido, los análisis de esquinas y volver a la pirámide. Tenemos que caminar. O sea, yo creo que Querétaro tenemos que regresar a caminar. Vivir la ciudad. Hay que vivir la ciudad, pararse con el mandado, con la bolsa, con el chiquillo, en una parada fuera de un Cebetis 2, 3 de la tarde, cuando salen 600 niños a la ruta, ver cómo el flujo sanguíneo, porque yo siempre he creído que la ciudad es un latir, ¿estás de acuerdo? Tú ves cómo las horas marcan un palpitar. Mi hija que camina una cuadra, ahí está mi ejercicio número 1, ni con todo lo que he estudiado en toda mi vida y he propuesto en planes de desarrollo, es una cuadra de tecnológico, que lo sabemos, no tiene solución urbana. O paras, no es atraviesa al office. Yo te invito a que salgas de la parrilla leonesa y atravieses al office. Te invito a que cuentes los minutos para que llegues a... ¿Y eso qué es semáforos, no? Te invito a que lo hagas. Un ejercicio muy sencillo, en verdad. Aldo Alfaro, tú eres representante, tú eres presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Cuál tendría que ser el compromiso, más que la visión, el compromiso del sector privado para fomentar que este modelo llegue a aterrizarse en cuanto antes? Gracias, César. Mira, yo creo que hablando de este tema de urbanismo con perspectiva de género, tenemos que primero tener en cuenta que debemos hablar de ciudades igualitarias e inclusivas. Hablando ya, digamos, de estos dos conceptos o definiendo estos dos conceptos, podemos partir en buscar las posibles soluciones. Como lo comentaba hace rato Irma, pues sí, aquí en México, desde los 70s existe esta perspectiva de querer mejorar por medio del urbanismo el habitar de las ciudades, y tenemos que entender que las ciudades son seres vivos, es un ecosistema y todos estamos relacionados para bien y para mal dentro de este ecosistema. Este ecosistema debe de cuidar a sus individuos y es lo que no está pasando y es lo que nos está doliendo. Y estamos hablando en general. Si entendemos la ciudad como un ser vivo, pero desde el punto de vista femenino, entonces vemos que hay todavía más temas que nos duelen como ciudad. Aquí tendríamos que cambiar la perspectiva de la urbanización de las ciudades, ahora sí desde el punto de vista de la madre tierra, desde el punto de vista femenino, para que las ciudades sean más amables. Y estamos hablando nada más de un grupo o de un género. Si nos ponemos a ver todos los actores, niños, adultos mayores, jóvenes y lo que se necesita, fíjate, hay ejercicios muy interesantes, por ejemplo, la ciudad de los niños, donde todo está diseñado a escala de los niños y se la pasan muy bien. Y te trasladas a la ciudad y dices, ching, pues es el primer enfrentamiento de los niños a la realidad urbana, a la realidad de las ciudades, de no me vayas a soltar la mano, ten cuidado y cuando te diga corras porque se pasa rápido el semáforo, etcétera, etcétera. Y desde ahí dicen, ching, pues ¿qué pasó? O sea, yo estaba acá en un escenario, en un mundo ideal, donde pues es muy fácil interactuar con otros niños. Y lo sacas de ahí y chin, el primer enfrentamiento a la realidad es que sabes que así no es el mundo.
Eso es un sueño, es una utopía y pagas para ir a divertirte, pero pues es igual que el cine o el teatro, ¿no? Es algo que disfrutaste, pero que tienes que volver a esta realidad. Tristemente nos hemos olvidado no solo de diseñar las ciudades con perspectiva de género, sino también desde el punto de vista filosófico, no técnico. Porque técnicamente, y ahorita con el ejemplo que ponía Irma, bueno, técnicamente se puede resolver. No entiendo tampoco por qué no se ha resuelto, pero es un tema que técnicamente pues le das más tiempo a los semáforos, hay muchas formas, puedes incluso, digo, ya son aberraciones, pero un cruce peatonal por medio de un puente o un paso a desnivel, que dices, oye, bueno, pues sí, eso es una forma de cruzar seguro, y lo vemos en algunas fotografías donde hay animales, perros, gatos, que están cruzando el puente peatonal y todas las personas por abajo, hay algo que aquí estamos haciendo mal o que no estamos analizando bien. Aquí en este caso, digamos, si vemos las ciudades o diseñamos las ciudades desde el punto de vista filosófico, donde nos reconozcamos como individuos, como seres humanos, a quien la ciudad debe de servir, otro ámbito como ciudad tendríamos, pero es lo que nos está fallando, creo yo, y como sociedad organizada y dentro del Colegio de Arquitectos tenemos que ser críticos y tenemos que ser muy analíticos, pero teniendo esta perspectiva global, ahora sí como se usa actualmente el término, de forma o de manera holística. Okay. Ahorita Paloma dijo, no. Ahorita regresamos, vamos a una pausa y regresamos con él. Porque él, no. Regresamos aquí en Agarra y que me dice. Gracias. Y regresamos a la mesa de Agarra y que me dice, Paloma, Sí. demuestra tu negativa. Sí, claro. Hazle saber a Aldo Alfaro. Desde luego. No, o sea, creo que estamos en la misma línea de recuperar, digamos, esta... pues sí, o sea, ir a los fundamentos, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos las calles y por qué las calles tendrían que ser de cierta forma y no de otra, ¿no? O sea, como realmente pensando filosóficamente. Y en ese sentido, los que nosotros desde el activismo al menos consideramos puentes antipeatonales, no tienen una razón de ser, porque entonces no se está considerando a la ciudad como ese espacio en el que todas las personas deberíamos poder convivir. No es estar en contra de los automóviles particulares, es simplemente entender que no podemos seguir priorizando solamente al auto particular, y todo el desarrollo que está planeándose en la ciudad y en su zona conurbada, digamos, este como Gran Querétaro, ¿no? Que incluye más municipios, se enfoca en hacer que el trayecto del auto particular sea más fluido, ¿no? No es que eso esté mal, es que eso tendría que venir acompañado de una mejor señalización, banquetas suficientemente anchas, suficientemente arboladas, suficientemente iluminadas, con espacios de descanso. ¿Por qué? Porque las personas que caminamos a veces nos cansamos y necesitamos tomar un respiro, ¿no? Para continuar con nuestro trayecto. Tener estos espacios específicos de transporte público que le van a quitar un montón de tráfico a la ciudad, que además haya ciclovías, y eso implicaría que todos estemos al mismo nivel. Y creo que ese es uno de los eslóganes más fuertes que podríamos tener, ¿no? Debemos tener una ciudad para todos del mismo nivel. O sea, no tendríamos por qué estar haciendo subidas y bajadas. No, todos tenemos el mismo derecho a la movilidad, y todos debemos llegar a nuestro destino seguros y en tiempo, de la forma de movilidad que nosotros escojamos. Fíjate, César, ahorita con lo que comenta Paloma, el problema, digamos, esencial es que actualmente las ciudades se basan en una macroescala y no se va a la parte analítica a detalle, y esto pone en evidencia la desigualdad en el marco de una sociedad patriarcal donde finalmente se priorizan los
juguetes o en este caso los vehículos que me permiten reflejar mi estatus, que me permiten ir de forma individual y de manera rápida, si es posible también, a un lugar donde yo voy a pasármela bien, voy a divertirme, voy a esparcirme, etcétera. Entonces creo que eso es lo que nos está doliendo a las ciudades, que no se está llevando el detalle de forma individual o particular, en este caso en los cruceros, en las banquetas, analizando y viendo también cómo deseamos que sea nuestra ciudad. Hay muchos urbanistas, muchos académicos que han planteado los lineamientos. Hay incluso propuestas por parte de ONU Habitat con el modelo Q500, con el Querétaro 2030, etcétera, etcétera, pero que no sabemos en qué parte se pierde, si es en la parte, digamos, técnica normativa, si es en la parte política temporal, porque en el caso de los gobiernos municipales y estatales, pues tenemos umbrales de planeación a 3 o a 6 años, en lugar de ser a corto, mediano y largo plazo. Y tristemente, si cambiamos de color, de partido, de ideología, pues otra vez volvemos para atrás. Esa es la parte, creo que esencial, donde estamos perdiendo lo que debieran de ser las ciudades. Okay. Lorena, sí. Fíjate que existe el acuerdo en la mesa que se tiene que ver esto con otra perspectiva, ¿no? Sí. Pero ¿cómo democratizamos? ¿Cómo aterrizamos? ¿Cómo generamos las condiciones para que esto pueda jalar? Claro. Sí, bueno, antes de contestar tu pregunta y también abonando al comentario de Aldo y de Paloma, el pensar la ciudad desde un punto de vista filosófico, ¿no? Ubicar más allá de desde dónde estamos diseñando, para quién estamos diseñando, desde el urbanismo feminista, que tiene ese apellido y hay que decirlo, se propone la ciudad cuidadora, que es ubicar al centro de las decisiones el cuidado, ¿no? Y es diseñar una ciudad que te permite cuidar a otros, que te permite cuidarte, que te cuida y que también cuida al entorno. Entonces ahí estamos de nuevo tomando esta conciencia de que no somos seres independientes, ¿no? Dependemos de un entorno ecológico, de un entorno natural que también nos beneficia, ¿no? Entonces como tener esa conciencia plena y poner el cuidado al centro de las decisiones urbanas, creo que es el principio que nos puede orientar en la toma de decisiones. Y ahora sí, esto cómo lo aterrizamos, ¿no? Cómo vamos de la teoría, de lo abstracto académico, a cómo hacemos que esto suceda. Y creo que tiene que ver mucho con la participación y con el análisis multiescalar. O sea, aquí lo que hacen las compañeras activistas de mapear, ¿no? El estudio de la vida cotidiana y los usos sociales de la ciudad. Esa es la manera en la que de verdad nos damos cuenta si el diseño que se ve muy bonito en el escritorio funciona o no. Si el paso que tú estás poniendo aquí es aquí adecuado o no. Hace poco hicieron una intervención en Pie de la Cuesta y sí, ¿no? Escuché una mesa de tertulia ciudadana en donde personas, mujeres, habitantes de la zona compartían sus experiencias, ¿no? Entonces de pronto quitaron una parada que estaba enfrente de la Horrera, en donde tú sales de hacer tu compra y te queda perfecto la parada ahí, y la cambiaron, ¿no? Entonces ahora tienes que caminar. ¿Por qué caminan en la Horrera? Claro, bueno, exacto. Entonces de pronto es tan lógico, o sea, es simplemente observar y tomar y poner las experiencias de las personas usuarias al centro de las decisiones desde la perspectiva del cuidado. Creo que eso sería un buen punto de inicio. Irma. Sí, de hecho, yo creo que uniendo el vacío técnico, gubernamental, municipal, porque también hay un tema, qué calles de gobierno, qué calles de municipio, qué calles de la delegación. Yo creo que se inventaron hace muchísimos años ciertas normas que no era más que una hoja escrita. Señora, ¿usted a dónde va? ¿Cuánto se tarda en llegar a su casa? ¿Cuánto tiempo lleva aquí parada? ¿Con quién viene? ¿No? Sí, es un diagnóstico. Es que esos diagnósticos lo inventamos nosotros. Este país, muchos países, Santiago de Chile lo tomó de nosotros, Brasil en Curitiba lo tomó de nosotros. O sea, realmente somos maestros en eso. Parezco que doy la clase, pero en verdad es esencial que nosotros, para eso está el colegio, para eso están los grandes analistas urbanos, junto con los frentes comunes. Me tocó hablar con los de ciclistas. Yo no soporto a los ciclistas en la noche a las 10 de la noche.
porque llega alguien en rojo, son 100 al mismo tiempo, completamente atípico en una esquina ciega, mato a 3 en una vuelta ciega. ¿De quién es culpa? Ya estoy en la cárcel 20 años. Tenemos que ser congruentes. La norma está para eso. Hoy definitivamente hay normas nuevas. Ya hay los autobuses ya tienen que estar diseñados para... Estoy leyendo aquí, una mujer de 70 años vive distinta que una de 15 en el mismo autobús. Claro. ¿Cómo puede haber camiones con 3 escalones en un interior? ¿Me explico? Sí, claro. Tenemos que analizarnos, tomar nota y el puente que está ya diseñado con nuestras autoridades, gozarlo y decir, híjole, sí funciona, sí atraviesan 20 personas a esa hora, no atraviesan 20 personas, entonces esa no es banqueta, vamos a darle prioridad a otra banqueta y que esa banqueta fluya, continua. El nuevo reglamento marca que deben de ser continuas, ya no, los escalones ya no existen, ya la gente anda con bastón, ya hay gente que anda con muletas, hay gente que tiene rodillas ya lastimadas, ¿no? La mamá con la andadera. Entonces, todo el tema de sí es feminista, pero también hay que pensar en las circunstancias de que ahora la calidad de vida de las personas es de más edad. Ya hay señoras que siguen trabajando a los 70, 75 y no sé, ya abuelitas. Voluntad Entonces, política de los gobernantes, Paloma. Sí, Ay, totalmente. mira, bueno, desde el activismo, ¿qué es lo que nosotros... Para que haya voluntad también tiene que haber un conocimiento de esto, ¿no? De entrada. Claro. Mira, Que nos permita en algún influir. momento nosotras empezamos a insistir, ¿no? O sea, yo quisiera que nuestro gobernador le pidiera a todos sus funcionarios que usaran el transporte público durante 2 semanas. Bájense del coche, dejen a sus choferes y vivan la ciudad. Y en ese momento... 2 semanas. 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? ¿Asesinados por arbitrio o porque para que vean experiencia? Exacto, o sea, para que realmente vivan la experiencia cotidiana, ¿no? De lo que generalmente vivimos todas las personas que andamos en la calle, ¿no? Entonces, 2 semanas, o sea, 15 días es un muy buen tiempo para que te enfrentes con la realidad y entonces ya no tienes a tu chofer, ya no tienes tu auto, ya no vas viendo tus mensajes o estás tuiteando en la comodidad del asiento de atrás porque pues, tu chofer va ayudándote. Creo que es eso, o sea, ¿cuál es el grave problema? Que estamos en una realidad desconectada. O sea, de verdad las personas que están en gobierno están en una esfera de realidad que no corresponde con la del resto de las personas. Por eso los diagnósticos de los que estábamos hablando tienen que ser comunitarios. O sea, Sí, no basta hacerlo desde el escritorio, es imposible. Por eso no está funcionando. Sí. Porque los servidores públicos tendrían que vivir el espacio público también y más bien se han estado alejando. Yo creo que los 15 días están maravillosos, pero de esos 15 días yo sí me apegaría a unos 4 caminando. Yo creo que el salir de tu casa, un ejercicio, sin decir nombres. Salgo de Avenida Tecnológico, 2 de la tarde caminando a 2:15, ¿estás de acuerdo? ¿A dónde quieres ir? Dime a la Comercial Mexicana. ¿Qué tienes que hacer? El recorrido es caminar sobre Tecnológico, apretar el botón peatonal, si es que se paran o si no pasan el tope, claro. Sigues caminando y ya te caíste en un escalón de 50 centímetros afuera de la entrada de la ambulancia del Seguro Social. Después sigues caminando y está el Burger King y cuidado con que el motor... los que sales ahí con la hamburguesa y la papa, no te llevó, pero está justo la ciclopista, entonces yo como peatona no puedo caminar enfrente, me tengo que esperar, voltear a ver la bicicleta atrás, ver si el camión viene, o sea, ahí ya voy en 17 minutos. Y si le sumas una carriola, yo acabo de tener un bebé de 5 meses, y bueno, enfrentarme en la ciudad con una carriola es una experiencia completamente diferente, ¿no? De la que no te enteras hasta que no tienes una carriola y no la vives en la carriola. Vas tú y vas la carriola. Claro, o sea, de entrada las banquetas son súper angostas, están rotas, la carriola hoyos. está 70 centímetros adelante de ti, Claro. entonces no ves el hoyo. Sí, exactamente. Entonces, no, es de verdad. Las voy a interrumpir tantito porque si no me va a regañar aquí el señor. Vale. Regresamos en un momento más aquí en Agarre y que sucede.
Empezó contigo. Lorena. Sí, bueno, antes de concluir, me gustaría compartir un poco del análisis político que he hecho. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo ya se menciona, ¿no?, generar entornos seguros. Del Plan Nacional de Desarrollo se deriva el Plan Pro Igualdad, en donde sí queda muy puntual la perspectiva de género. En el objetivo prioritario número 6, construir entornos seguros. En el objetivo prioritario número 2, reconocer, reducir y redistribuir las labores de cuidados. Todo esto incluyendo una perspectiva de género. Y bueno, dentro de Querétaro, la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, dentro de los 3 principios rectores también se menciona la perspectiva de familia, la perspectiva de género y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Pero bueno, una nota que me llamó la atención es que cuando analizamos la Ley de Movilidad de Transporte del Estado de Querétaro, son 92 hojas en las que se menciona la palabra mujer una vez, y es para decir que es obligación de los usuarios de transporte público ceder el asiento a mujeres embarazadas. Entonces, aunque ya desde la nación, o sea, desde esta jerarquía se nos está señalando la prioridad de incluir la perspectiva de género en la movilidad, en el diseño urbano, todavía dentro de la ley, ¿no?, que bueno, ahí es otro brinco a la realidad, sigue habiendo espacios, ¿no?, gaps que se tienen que llenar y además se tienen que hacer cumplir, ¿no?, porque ya está en lo nacional, ya está en lo estatal, pero ¿por qué no lo vemos en nuestra ciudad? O sea, ya la ley lo dice, ¿por qué no está visible en nuestra ciudad? Si lo calificaras del 1 al 10, ¿cuál sería tu calificación a ese diagnóstico? No, pues terrible. No pasa. No alcanza No, la no pasa. El calificación. Proigualdad está muy bien, ¿eh? El Proigualdad me dejó sorprendida, pero ya cuando aterrizamos en Querétaro es muy alarmante. Y bueno, acaba de aprobarse la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial el 5 de abril pasado, y ahí ya también empezamos a ver este tipo de conceptos, ¿no? Ya se incluye el concepto de movilidad del cuidado, pero nos seguimos quedando en diagnósticos, nos seguimos, bueno, quedando la violencia que vivimos las mujeres es brutal, ¿no? Entonces, mucho se enfoca en la violencia, en el propiciar la seguridad, pero bueno, hay más allá, ¿no? Y además, generar entornos seguros no solo nos beneficia a las mujeres, nos beneficia a todos y a todas. Así es. Entonces, Paloma, sí. tus conclusiones. Bueno, caminemos la calle, vivamos Sí. la calle, invitemos a nuestros funcionarios a que lo hagan. Claro. ¿No? Participemos en los espacios que de repente nos abre el gobierno y creo que vale la pena revisar la guía de calles seguras para prevenir la violencia de género que acaba de publicar sí, la Sedatu, SEDATU. sí, O sea, sí. yo la leí rápidamente, me parece interesante, creo que tiene cosas muy buenas. Efectivamente, marca estos como posibles criterios de análisis, ¿no?, que podríamos utilizar para evaluar qué tan seguras son nuestras calles. Hace énfasis en algo que me gustó mucho, que es esta cuestión como de comunidad, o sea, no lo dejemos solo a los especialistas, sino nuestros vecinos, la gente del barrio, la gente de la colonia, o sea, volvamos a hacerlo, digamos, en micro, para que el impacto en macro sea mucho mayor, ¿no? Entonces, la invitación es esa, y también explotemos al pequeño activista que todos llevamos dentro, porque de esa manera logramos visibilizar, ¿no?, lo que está mal. Saquémoslo entonces. Aldo, para cerrar con una dama, tus conclusiones. Claro. Mira, yo creo que, y como lo comentaba Lore hace un momento, es necesario la participación de las mujeres ahora en los temas urbanos y en todos los temas donde tengan cabida las mujeres. Yo soy profeminista, estoy totalmente a favor de que esta situación patriarcal, machista, debe de cambiar. En el Colegio de Arquitectos estamos pugnando por ello. Además de la participación de las mujeres y de que es indispensable, muy necesaria, hay varios conceptos que creo que tienen que quedar claros. Urbanismo y género son construcciones sociales. Entonces, hablando como sociedad, hay algo que no está embonando en estos conceptos si se supone que están enfocados a la misma sociedad. Después, el urbanismo es política territorial. Hagamos en verdad valer esa política para que nuestro territorio sea lo que esperamos como ciudadanos. Y finalmente, las ciudades las componen personas diversas. Además de mujeres, como lo comenté hace un momento, pues también son niños, son adultos mayores, y las ciudades deben de contemplarnos a todos, porque todos tenemos que vivir
y que caminar, como decía Paola, yo no invitaría a los funcionarios a que la caminen 2 semanas, yo invitaría a que no, a que Paloma esté verificando que sí lo haga, pero yo invitaría a que después de esas 2 semanas, 3 semanas más, vuelvan a hacer el ejercicio, porque en 3 semanas, como está diseñado nuestro cerebro para hacer cambios esenciales o de raíz, tienen que pasar 21 días. Si tú 21 días haces la misma actividad, ya sea una disciplina, ejercicio, lectura, en fin, lo que te está doliendo y lo quieres cambiar o quieres mejorar como ser humano, en 21 días lo puedes lograr. Entonces yo invitaría a que después de esas 2 semanas estén 21 días analizando, viendo y padeciendo la ciudad para que realmente vengan los cambios de raíz que nos urgen. Ojalá no lo vean como un sinónimo de 21illa, señores. Sí. Irma, tus conclusiones. Pues la conclusión es ir a la esencia de nosotros ciudadanos, con las actividades con las cuales se mueve el ambiente de la movilidad de mi necesidad, ¿sí? Mi vida tiene 7 días de una forma, 7 días de otra. Vamos a verlo, vamos a proponernos, ¿no? A las 6 de la mañana realizo una actividad, a las 7, ¿qué necesito? ¿Cómo la necesito? ¿Y cómo se resuelve? Mi muchacha, ¿qué necesito para que llegue puntual a mi casa? Que ella llegue, se pare, que su camión, que el costo, el sol, ¿sí? La banqueta, ella se expone igual. Hoy Claro. por hoy, a las 6:45 es de noche. Entonces, la inseguridad en las paradas es terrible. Entonces, yo creo que lo que yo propondría es que nosotros, comunidad, sí anotáramos y le dijéramos a la autoridad y sí decirle a nuestros directivos, ¿sabe qué? Mira, aquí está la propuesta de 3 calles, volver a ser comunidad, necesitamos una parada en este punto, porque resulta ser que las señoras que van a mi fraccionamiento, todas tienen que caminar 5 kilómetros para llegar a trabajar. Sí, exacto. Entonces, y el camión las deja a la orilla de una carretera. Sí. O sea, ver como comunidad cómo resolverle la falta a mí, esos 55 minutos de mamá para ir por mi hija a la puerta, porque me da miedo que atraviese una calle, tampoco ya puede. O sea, ya una ciudad contemporánea como lo es Querétaro, que tiene festivales internacionales, que tiene ya colegios especializados de analistas, una autoridad que ya tiene premios nacionales de diseño, no podemos seguir con esas deficiencias básicas de conocimientos que aprendimos en universidad. Pues bien, pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer a todos nuestros invitados el día de hoy. Ojalá esta mesa se vuelva a dar y darles continuidad a este tema. Y pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en Agarra y que me dice. Muchas gracias. Gracias. Súper cool. Que agarra y que me dice.